reflejo de lo que los inversores piensan en estos momentos, que ha sido un éxito en principio la primera oleada de bombardeos aliados contra Irak. Desde Londres, por ejemplo, nos dicen que las esperanzas de una guerra corta en el Golfo lanzó hoy a las bolsas internacionales de valores a una gran actividad de signo positivo, en la que la Bolsa de Londres ha participado con fuertes subidas. Desde Bruselas, la evolución del mercado petrolero mundial hace innecesaria una reducción del consumo comunitario, según ha informado hoy en Bruselas un portavoz del Ejecutivo en la Comunidad Europea. Son las 7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Desde el primer momento, en la madrugada de hoy, nos empezamos a poner en contacto con nuestros enviados especiales y nuestros corresponsales. Todos ellos han aparecido a lo largo de estas horas de información continua que les está ofreciendo Televisión Española sobre la crisis del Golfo. Uno de esos enviados especiales se encuentra todavía en Abu Dhabi. Me dicen que lo tenemos al teléfono, es Arturo Pérez Reverte. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes. ¿Aló? ¿Lo tenemos? Buenas tardes, sí, aquí desde está. Abu Dhabi. Buenas tardes, buenas tardes. Antes que nada, por centrarnos, ¿dónde están? Siempre que decimos que te encuentras en la zona del Golfo, y naturalmente te encuentras en Abu Dhabi, nos imaginamos que estás realmente cerca, sobre todo los que no estamos muy versados en ese tipo de geografía militar del momento, que estás muy cerca de movimientos militares. Yo sospecho que es así. Relativamente cerca, Abu Dhabi es la base además principal de la Fuerza Multinacional Naval, pero no estamos en el teatro directo de operaciones. Lo que ocurre es que aquí tenemos abundante información que viene tanto del mando americano en Dahrán como de la Fuerza Multinacional. ¿Cuál es la impresión a estas horas de la tarde? Bueno, de la noche ahí, porque supongo que ahí ya ha anochecido totalmente. Ya anochecido, sí. Bien, ¿existe ahí la impresión de que esta también puede ser, la que viene, en la que estamos ya, otra noche de operaciones militares? Va a ser otra noche de operaciones militares. Todos los datos señalan que en este momento además helicópteros Apache, helicópteros equipados con visores nocturnos americanos, están atacando como han hecho durante el día, pero ahora con la noche se mueven mejor porque tienen más posibilidades de visión y de movimiento, atacando emplazamientos artilleros iraquíes en la frontera con Kuwait. También hace un momento se hablaba de que hay movimientos de tropas hacia la frontera, pero se supone que son únicamente tropas que ocupan posiciones de salida, tropas británicas y norteamericanas ocupan sus posiciones de salida cerca de la frontera para cuando empiece, que aún no ha empezado la segunda fase, que ahora están todavía en la primera fase de preparación artillera y preparación aérea. Existe la sensación, sobre todo en los medios aliados, de que ha sido un éxito, un real éxito. La primera operación, por supuesto. Pues según los datos del cuartel general que hemos recibido esta tarde, el cuartel general americano en Dahrán, se calcula que un 80% de las bombas han caído en sus objetivos y parece seguro que al menos, siendo muy prudentes, al menos un 50% de la aviación iraquí estaría fuera de combate y los aeródromos dañados. ¿No existe el temor de que todo lo ocurrido por parte iraquí en las últimas horas, en estas 18 horas o algo más que llevamos de operaciones armadas, no existe el temor de que Saddam Hussein se esté reservando algo? Porque muchas gentes no lo entienden. No entienden que en todo este tiempo las amenazas de Saddam Hussein no se han llevado a efecto. ¿Es porque no puede o creéis por ahí que es porque se está reservando algo o que tiene algo en la manga? Los expertos dicen que en principio Saddam Hussein, de todas formas, a pesar de la mucha información que hubo previa a la guerra, subestimó siempre lo que se le iba a venir encima. Pero bueno, aparte de eso, se supone que Saddam Hussein habrá reservado alguna parte de sus tropas, sobre todo de su mejor armamento, tropas de élite, de cara a una respuesta o a una segunda fase de la batalla. Lo que ocurre es que no sabemos hasta qué punto esas reservas han sido afectadas por los intensísimos bombardeos de anoche y que han seguido durante hoy. De todas formas, eso lo vamos a saber en las próximas horas, imagino. Puedo hacerte una pregunta que no es estrictamente personal, pero en fin, tiene que ver con tu propia situación anoche. Vamos a ver, a la hora de que comenzó el ataque, supongo que estabas despierto y atento. Pues sí, estábamos tumbados aquí esperando, ¿no? Pero sabíamos que podía ser y estábamos prevenidos y hubo
una llamada telefónica, un contacto que nos avisó de que había empezado el movimiento. Ya. Supongo que todo el mundo estaba en la misma situación. Aquí estábamos en esa situación. Aquí las informaciones en el telediario, por ejemplo, de las 8:30 se dieron en el sentido de que podía ser muy inminente, vamos, creo que nos faltó decir, podría ser en las próximas 2 horas, y supongo que cualquiera podría haberlo dicho. Entonces, ¿cómo interpretáis ahí, que estáis más cerca de todo ese mundo, la afirmación norteamericana de que ha habido una sorpresa táctica? Con otras palabras, Arturo, ¿cómo es posible que si todos nosotros decíamos que esto va a ocurrir la próxima hora o en la otra, puesto que estábamos aquí, que no nos fuimos de aquí porque teníamos la sensación, algo más que la sensación, de que podría ocurrir, ¿cómo es posible que Saddam Hussein haya sido el objeto de una sorpresa táctica? No lo entendemos. Suponemos que a la hora de sorpresa táctica se refieren a que no esperaba, como he apuntado antes, no esperaba la precisión y la masiva concentración de fuego que ha habido sobre las posiciones. Imagino que se referían a eso. O sea, desde el principio se ha dicho, y yo creo que es cierto, que Saddam Hussein ha subestimado siempre la inmensa capacidad de destrucción del material americano concentrado aquí. De todas formas, hay un dato que bueno, no tiene que ver con eso directamente, pero que es interesante y que quería decirnos si lo tenéis ya ahí. Es que 50 tanques T-62 que estaban en primera línea de esas fuerzas de élite que decíamos antes, que estaban reservadas esperando el ataque terrestre, 50 tanques T-62 de fabricación rusa que estaban en la frontera con Jafar el-Bati al sur de Kuwait, entre Kuwait y Arabia Saudí, han entrado en negociación esta tarde con las tropas egipcias que están enfrente y se han rendido. Ahí al parecer ya se ha llevado a cabo esta rendición y se han pasado a la 4ª división egipcia que la manda el general Salam Halabi, que como sabéis los egipcios son aliados de los saudíes en esta historia. Seguro que Matías tiene alguna curiosidad. ¿Qué tienes, Arturo? Nos están diciendo que llega también noticias sobre la frontera. Antes hablábamos de la frontera entre Irak y Jordania, éxodo masivo de personas hacia esa frontera, desconocíamos, incluso también íbamos a contarles a ustedes, y de hecho lo hemos hecho, el que van entre esas personas los corresponsales de televisión destacados en Irak, y ahora nos llega la noticia de que se ha abierto otra frontera y que hay miles de personas que se dirigen a ella. Es la frontera entre Irak e Irán. No se sabe la cantidad, pero es un gran movimiento según anuncia la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas. Vamos, tenemos en línea todavía a nuestro corresponsal, Arturo. Sí, está. Aquí no existía la confirmación de que efectivamente los tanques habían pasado a las líneas rivales, enemigas. ¿Tú tienes constancia de ello? Bueno, tenemos un informe de una declaración del propio general Salam Halabi, que como sabes es el jefe de las fuerzas egipcias de esta Arabia Saudí, en la cual asegura que los T-62, los 50 tanques T-62 se han pasado, pero bueno, es una información que viene de fuentes saudí a través de los egipcios, no confirmada por los americanos. Esto es muy confuso todavía y aún no tenemos de todas formas, un informe de la agencia Reuters que acaba de llegar ahora mismo, lo que pasa es que no sé dónde está fechado, refuerza esa noticia y dice que en efecto la rendición se ha producido ya. No habla de rendición, sino que se han pasado a los saudíes. Evidentemente es lógico a los egipcios, es lógico que si los iraquíes deciden rendirse, prefieren hacerlo a tropas egipcias, árabes, hermanos, al fin y al cabo, que a los americanos que están atacando en este momento. Hay otro dato importante que me llega en este momento, que es una confirmación, que es que el tráfico de petroleros en el Golfo, porque en este momento únicamente la terminal que estaba a 13 kilómetros de Kuwait, que fue alcanzada por la artillería iraquí, es la única que ha sido afectada por la guerra y son pocos tanques, creo que 3 los que estaban ardiendo y siguen ardiendo todavía. Pero el resto de las terminales petroleras del Golfo, desde Kuwait a el estrecho de Hormuz, en todos los Emiratos, funciona con normalidad y aunque fuertemente protegidas, no ha habido ningún ataque ni nada sobre ellas. Y los petroleros que salían cargados hacia el estrecho de Hormuz navegan con normalidad, protegidos o entre la fuerza multinacional, entre la que navegan, por cierto, los barcos españoles, o en este caso en el Golfo la fragata Numancia, lejos del alcance de los posibles y ya prácticamente descartados, y sobre todo en la mar descartadísimos siempre, misiles de largo alcance iraquíes, y los petroleros, insisto, navegan hacia el estrecho de Hormuz con normalidad y sin ninguna perturbación en su ruta.
Muchas gracias, Arturo. ¿Hay alguna noticia, Matías, relacionada con el Golfo, pero también relacionadas directamente con nosotros, con cosas que ocurren en este país? Por ejemplo, el tráfico aéreo del aeropuerto de Barajas ha registrado durante la mañana retrasos de hasta 30 minutos debido a la congestión provocada por el movimiento de aviones militares de la base de Torrejón de Ardoz, que se encuentra cercana a Madrid y junto al aeropuerto de Barajas. U otra, las bases de utilización conjunta hispano-norteamericana de Morón, de la frontera en Sevilla, y de Rota, en Cádiz, han aumentado hoy su actividad interna y la vigilancia, aunque con tranquilidad relativa, durante el primer día de la guerra en el Golfo. Y la flotilla española, destacada en el Golfo Pérsico para hacer cumplir el embargo naval decretado contra Irak, se encuentra sin novedad, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa. Este departamento y el cuartel general de la Armada permanecen en continuo contacto con los buques españoles que reciben la información de la evolución de las hostilidades de Irak a través de Madrid. Matías, ¿tiene algo relacionado con Argelia? Una noticia sobre lo que está pasando en algunas ciudades argelinas, porque se vienen desarrollando multitudinarias manifestaciones de adhesión a Saddam Hussein, o lo que es lo mismo a Irak. Estas imágenes que ven ustedes las hemos recibido hace unos minutos, corresponden a dos manifestaciones, una de ellas en la capital de Argel, delante de la embajada iraquí, y la otra que van a ver a continuación corresponde a Constantín, al este de Argelia. Se calcula que han participado 7.000 personas, todos pedían su alistamiento como voluntarios en el ejército iraquí. Pueden sorprender, desde luego, estas manifestaciones en Argelia. Ha habido más de 7.000 personas. Sí, todos esos países, hay una serie de países en los cuales hay una alta proporción de ciudadanos que tienen evidentes simpatías con Saddam Hussein, lo cual no quiere decir que esos países oficialmente estén alineados en la guerra con Irak. En estos momentos, que sepamos, Irak está o actúa solo desde el punto de vista militar, así como hay una coalición militar, lo que llamamos la fuerza multinacional, que en el fondo responde a esa resolución de Naciones Unidas. Irak no tiene ningún aliado militar en este momento, está luchando él solo, y no quiere decir que Jordania, que se encuentra en una situación muy, muy difícil, hay que comprender esa difícil situación en la que se encuentra personalmente el rey Hussein, ni Jordania, ni Irán, ni Yemen, por ejemplo, pues a pesar de sus simpatías estén luchando al lado de Saddam Hussein. Creo que a las 7:23 en París, ¿no? En París, una de las últimas personas que ha tratado un plan de paz para evitar el conflicto bélico fue François Mitterrand. París, Francia lo intentó, al final llegó a un callejón sin salida, y después se comprobó la firmeza, la rotundidad del gobierno francés al apoyar al estadounidense y a las fuerzas multinacionales. De hecho, han participado en varios raids aéreos sobre Bagdad. Agustín Remesal está en París. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Últimas noticias? Efectivamente, la aviación francesa ha seguido manteniendo esa unidad de acción con las fuerzas aliadas, pero a diferencia del resto de los otros 4 países que actúan en las mismas, solamente está atacando objetivos iraquíes instalados en Kuwait. Esto es una decisión personal del presidente Mitterrand, que según el ministro de Defensa, Cheveneman, no consta en ningún acuerdo con los Estados Unidos, pero que así se está llevando a cabo. Esta tarde en París se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores de los países comunitarios para llevar a cabo un análisis de la situación después de que se hayan declarado las hostilidades en el Golfo y probablemente volver a conseguir la unidad perdida durante los últimos tiempos de la crisis entre esos 12 países comunitarios. En definitiva, la unidad se ha conseguido teniendo en cuenta que en la declaración final se mantiene esa fortaleza, esa cohesión con Estados Unidos, con todo el grupo de países occidentales aliados, y acusando a Saddam Hussein de ser el culpable directo de esta guerra, debido precisamente a su empecinamiento de no abandonar Kuwait. Así pues, tanto la Unión Europea Occidental por la mañana como los países comunitarios por la tarde han llevado a cabo esta especie de reconstitución de la unidad de los europeos occidentales con el fin de llevar a cabo una acción conjunta política que no va a expresarse de momento en ninguna iniciativa de paz. Así lo hizo saber hace unos momentos el ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Fernández Ordóñez, en la conferencia de prensa que ha terminado hace unos 15 minutos,
y diciendo que efectivamente no era el momento de, mientras caen las bombas, llevar a cabo ninguna iniciativa, que lo primero que habría que hacer, como consta en la nota de prensa final de los países comunitarios, es que Saddam Hussein no solamente se comprometa, sino que efectivamente lleve a cabo la retirada de su ejército de Kuwait. Agustín, yo quería formularle otra pregunta a Agustín, porque sabemos que, aunque no han perdido ningún avión, 4 de sus cazas han sido tocados. Al elegir Kuwait para atacar, que es una razón de Estado del gobierno francés, tal vez se han encontrado, y quisiera saber si lo ha explicado alguien ya en París, con mayores fuerzas antiaéreas que los aviones americanos o ingleses que han bombardeado Bagdad. No ha habido una explicación fehaciente, aunque el ministro de Defensa, el señor Cheveneman, ha llevado a cabo toda una serie de informaciones directas sobre ese asunto, incluso especificando los objetivos y la base, concretamente el Javer en Kuwait, que tenían como destino los 12 aviones Jaguar de la fuerza francesa. Parece ser que efectivamente los aviones franceses, bien pertrechados para la lucha diurna, para el ataque diurno, se encontraron con más resistencia de lo que esperaban, o por lo menos de lo que habían tenido los otros aviones de las fuerzas aliadas. Así que algunos de ellos efectivamente resultaron ligeramente dañados en sus respectivos fuselajes, pero el ejército francés ha hecho saber que son ya operacionales de momento. Solo hay uno de los pilotos que ha sido herido, aunque no gravemente, y por tanto, según un portavoz del ejército, la fuerza aérea francesa desplegada concretamente un poquito en Arabia Saudita, un poco al sur de Kuwait, está indemne y puede actuar inmediatamente si así se lo pide el mando aliado norteamericano, bajo cuyo mando está ahora mismo. Muchas gracias Agustín Remesal en París. Estamos a punto de entrar en las 7:30 de la tarde. Naturalmente también estamos a punto de entrar en la noche de Bagdad. En estos momentos, por las noticias que recibimos, pues alguien podría pensar que se encuentra la situación en un momento extraño de silencio y pausa, pero eso no debe hacernos pensar que se ha cumplido una primera fase de la operación y que no va a haber más, desgraciadamente, desde el punto de vista humano, porque se pueden producir y se volverán seguramente a producir nuevas víctimas. Todo está preparado en principio para que el plan de la fuerza multinacional continúe esta noche. Nadie descarta, ni mucho menos, que esta, la de hoy, también será una noche de bombardeos sobre Bagdad. Por tanto, nos encontramos en ese prólogo que probablemente va a ser roto esta noche con noticias muy parecidas a las que tuvimos en la madrugada pasada. Matías, hay 1, 2, 3, 4 noticias exactamente iguales. Lo único que podría cambiar es el nombre del lugar donde esas noticias se producen. Nueva York, en Estados Unidos; Ginebra, en Suiza; Montreal, en Canadá; Ankara, en Turquía, han adoptado prácticamente las mismas medidas. Una vigilancia especial. No porque puedan pretender que la guerra se traslade a esos lugares, o puedan pensarlo que la guerra se pueda trasladar allí desde un punto de vista militar, sino porque en todas esas ciudades, como en tantas otras del mundo, lo que más preocupa ahora, en estos momentos, es la posibilidad de atentados terroristas. Tenemos una noticia. Francia, a través de la Unión Europea Occidental, ha solicitado al Ministerio de Defensa español ayuda sanitaria con destino al Golfo Pérsico. En la base aérea militar de Zaragoza se está preparando un avión Hércules con material médico que estará dispuesto para su salida inmediata con destino al punto que indique la UEO, mientras las organizaciones humanitarias españolas preparan sus dispositivos de ayuda a las víctimas del conflicto. 3 equipos médicos formados por un facultativo, una enfermera y una ATS volarán en un Hércules equipado con material sanitario hasta el punto del Golfo Pérsico que señale la Unión Europea Occidental. Aún no se ha determinado ni el destino ni el momento de la partida de esta ayuda solicitada por la UEO. Además, el Ministerio de Defensa español tiene reservadas y a disposición de la Unión Europea unas 1.500 camas en su red de hospitales militares. 300 de ellas estarían en el Gómez Ulla de Madrid y serían, en principio, para los lesionados por armas químicas. Son quemados en más o menos extensión, con algunas complicaciones que no presentan los quemados y que requieren unos cuidados especiales. La Cruz Roja Española, por su parte, mantiene continuos contactos con la Liga y el Comité Internacional. Hemos preparado un primer envío consistente en mantas, tiendas de campaña, alimentos, medicamentos,
material quirúrgico. Mientras, la sección española de Médicos Sin Fronteras colabora ya en la zona en la preparación de campos para refugiados. Tenemos noticias de Jerusalén que no despejan de forma total pues la duda que hemos tenido todos desde el comienzo de este conflicto. ¿Atacaría Irak a Israel? No lo ha atacado. En las casi 20 horas que llevamos de guerra, que llevan de guerra en aquella zona, no ha atacado Irak a Israel. Pero desde Jerusalén nos dicen esta tarde que Irak todavía puede atacar a Israel, aunque su capacidad ha resultado afectada por la ofensiva norteamericana lanzada esta madrugada. Y eso lo ha declarado el ministro israelí de Defensa, Moisés Arens, ante la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Defensa y del Exterior. El señor Arens agregó que Israel no tiene la certeza aún de que hayan sido destruidas todas las rampas para el lanzamiento de misiles en poder de Irak. El presidente de la Junta de Estados, el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor norteamericano, el general Powell, dijo esta mañana, dio a entender esta mañana que ciertamente sí habían destruido, o que se podía presumir que habían destruido casi todas las bases de misiles en tierra que pudieran estar apuntando hacia Israel. Naturalmente no habían destruido las bases móviles de misiles, aunque indicó que tenían procedimientos para localizar a esas plataformas móviles de lanzamiento. De todas formas, fue un alivio, y lo sigue siendo todavía, para todos el hecho de que la tan temida ofensiva o el tan temido ataque de Irak sobre Israel, que podría haber dado un giro nuevo, imprevisible a la guerra, no se haya producido hoy, aunque en Jerusalén temen que aún se pudiera producir. Repercusiones económicas instantáneas casi después del conflicto del Golfo en España. La euforia compradora dominó hoy la Bolsa de Madrid tras conocerse el estallido del conflicto bélico en el Golfo Pérsico. Así el mercado cerró con una subida de más de 14 puntos. El índice general quedó en 228,59 puntos con una subida al cierre de 14,09. La reacción al alza de todos los mercados internacionales, empezando por el japonés, por Tokio, que subió hoy más de 1.000 puntos, así como el descenso de casi $9, como le comentábamos anteriormente, en el precio del petróleo, propiciaron esta fiebre alcista en la Bolsa de Madrid. Así, esta mañana el presidente de la Bolsa recomendó a todos los operadores, tras la euforia inversora, que mantuvieran la calma y la tranquilidad. Bruselas, Comunidad Europea, sede de la OTAN. En Bruselas, nuestro corresponsal. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lo ven desde ahí, Julio? Pues la OTAN quiere permanecer claramente al margen del conflicto porque evidentemente nunca ha tenido que ver con él de una manera total ni parcial, porque es cierto que todos los miembros de la alianza están implicados de una manera u otra en el conflicto, pero la alianza como tal no. La alianza lo único que ha recordado esta tarde es que las maniobras que venían desarrollándose en el Mediterráneo desde el mes de octubre, estos barcos que están allí, entre ellos la fragata española Extremadura, van a vigilar el Mediterráneo para que todas las personas que naveguen por el Mediterráneo tengan libertad plena y seguridad absoluta de que no ocurre nada en ninguna parte del Mediterráneo. Además, el Comité de Planes de la Defensa de la OTAN ha ordenado que los barcos dragaminas que se encuentran en el Canal de la Mancha y que son barcos alemanes, de los Países Bajos, belgas y del Reino Unido, vayan también al Mediterráneo para vigilar también la zona y limpiarla en caso de que pudiera haber minas en la zona. Eso en la parte de la OTAN. En la parte, digamos, de la ciudad de Bruselas, debo decir que ha habido alarmas en los colegios, prácticamente en todos los colegios de Bruselas, y lo que no está muy claro es que si ha sido un ensayo en caso de que pudiera ocurrir algo aquí, o ha sido alguien que se ha dedicado a hacer la broma de la falsa alarma. Pero lo cierto es que los niños se han pasado hoy más tiempo en la calle que en el colegio. Muchas gracias, Julio. No, una pregunta, una última pregunta. Dime, Jesús. ¿Cómo sale la Comunidad Europea de todo esto? Bueno, en el programa extraordinario que hicimos el día antes, yo lo dije de una manera clara. Yo dije que antes de empezar la guerra había un gran perdedor y ese, sin duda alguna, es la comunidad. El último esfuerzo final del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde 2 países miembros de la comunidad
presentaban dos propuestas completamente distintas de paz y votaban uno en contra del otro, demuestra evidentemente que la unión política está bastante más lejos de lo que todos quisiéramos en la comunidad. Hemos terminado con Julio. Buenas tardes, Julio, y muchas gracias. Antes les mostrábamos a ustedes imágenes de los dos líderes principales en esta guerra. Por un lado Saddam Hussein, por otro lado George Bush. El nombre de Dios ha sido invocado durante este conflicto por los dos. Pues bien, hemos recogido reacciones de grupos religiosos de todo tipo que han llegado a nuestra redacción y estas son las más destacadas. Dirigentes de iglesias cristianas de todo tipo han lamentado el inicio de la guerra. La reacción del Papa Juan Pablo II se ha producido este mediodía. El pontífice ha expresado su profunda amargura por el comienzo de las hostilidades y ha calificado el estallido de la guerra como una grave derrota del derecho internacional. En Zaragoza, el nuncio del Vaticano ante las Naciones Unidas ha dicho que una tempestad terrorista y de integrismo religioso puede abatirse sobre el mundo a partir de estos momentos. El nuncio del Vaticano en Bagdad es aparentemente el único representante diplomático occidental que permanece en la capital iraquí. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha estado reunida toda la tarde en Madrid. Al final de la reunión no han hecho pública ninguna nota. El obispo de Bilbao ha pedido que se incrementen las oraciones por la paz. El Consejo Mundial de las Iglesias, entidad que agrupa a gran número de confesiones protestantes y que tiene su sede en Ginebra, ha lamentado la decisión de los Estados Unidos de atacar Irak y pide un inmediato alto el fuego. La Federación Luterana Mundial ha pedido a George Bush y a Saddam Hussein que inicien inmediatamente conversaciones de paz para evitar la pérdida de más vidas humanas. Por otro lado, la máxima autoridad religiosa del Islam ortodoxo, el jeque de la mezquita de El Cairo, ha justificado el uso de la fuerza contra Irak. El jeque ha declarado que este ataque cuenta con la indulgencia de los líderes islámicos porque intenta proteger las ciudades santas de Medina y la Meca. Otro líder musulmán opina lo contrario. El jefe del Consejo de Mezquitas de Gran Bretaña ha declarado que el problema de Kuwait debía haberse resuelto entre las naciones árabes y han condenado el ataque contra Irak. Por último, nos hacemos eco de diversas declaraciones de líderes musulmanes iraquíes que apoyan firmemente a Saddam Hussein y que han declarado que este conflicto es una guerra santa contra los infieles. Desde Bruselas, el gobierno belga decidió hoy expulsar a 7 de los 9 diplomáticos iraquíes en Bélgica por razones de seguridad. Y diversos países de la Europa del Este, y ahora lo decimos con sentido geográfico, pero antes hubiéramos dicho países de la órbita de Moscú. No, los países que recientemente se han incorporado a lo que llamamos, toda la corriente democrática del Este, han condenado hoy, varios de ellos, la anexión de Kuwait por Irak y han pedido al presidente iraquí Saddam Hussein que deponga las armas para evitar sufrimientos a la población civil de su país. Si las cosas no hubieran cambiado, todo lo que han cambiado, Matías, en los últimos meses, en el último año, afortunadamente han cambiado, tal vez en estos momentos, por desgracia, estaríamos hablando de una posible confrontación entre el bloque del Este, dirigido por la Unión Soviética, y el bloque occidental. Pero las cosas han cambiado de tal manera que ahora podemos hablar de países como Polonia, o como Hungría, o como Checoslovaquia, condenan la anexión de Kuwait por Irak y piden a Saddam Hussein que deponga las armas de forma inmediata. Gorbachov fue uno de los últimos personajes políticos importantes que ha intentado la mediación en el conflicto y se encontró con la obcecación de Saddam Hussein, que ni le quiso escuchar. Por eso ha mostrado su apoyo tácito a la resolución de Naciones Unidas, aunque no quiere intervenir militarmente en esta guerra. Bastante tiene con lo que hay en casa. Por cierto, que coincidía con el final del programa de esta madrugada, y quedamos en que el Gorbachov iba a hablar por la mañana. ¿Qué dijo Gorbachov? Reconozco que no, ahora que me acuerdo, no he seguido. No, volvió a decir más o menos lo que ya se sabía, su apoyo a la resolución de Naciones Unidas, que se alineaba en todas las proposiciones de paz que se habían hecho en su debido momento a Saddam Hussein y que mostraba firmeza a la hora de apoyar, con su palabra por lo menos, y con los hechos también, el ataque de las fuerzas multinacionales a Saddam Hussein. Y eso sí, rezaba y pedía por una rápida solución al conflicto, pero nada más. Sí. Lo que tenemos ya, entre otras cosas, son cifras, datos, que no sé si pueden servir, pero la intervención británica ya ha sido evaluada. Ha costado desde el principio de la crisis más de 900 millones de libras esterlinas.
ha indicado Archie Hamilton, secretario de Estado británico de Defensa. El costo del funcionamiento de las fuerzas británicas desplazadas a la región se eleva actualmente a 3,6 millones de libras, aproximadamente 7,2 millones de dólares por día. 7 millones de dólares, unos 700 millones, 800 millones de pesetas diarias para las fuerzas británicas, tan solo. Podemos ofrecer, creo, unas imágenes y una serie de datos sobre medidas de seguridad relacionadas con esta que ya no es crisis, sino con esta que ya es conflicto del Golfo. La segunda fase de este plan ha recibido ya el nombre de Duna y con él se pretende garantizar la seguridad en todos los edificios e instalaciones con posibilidades de sufrir atentados terroristas. En este sentido, las embajadas de los países afectados directamente en el conflicto han visto reforzados los efectivos de seguridad encargados de su custodia. En las últimas horas se han intensificado los controles en las fronteras, las estaciones de ferrocarril y los aeropuertos. Las instalaciones más vigiladas siguen siendo las bases militares. En la de Zaragoza la situación es de alerta y se ha incrementado considerablemente el número de patrullas de vigilancia, mientras que en Gibraltar autoridades militares del Peñón aseguran que han aumentado las medidas de seguridad, aunque con carácter preventivo. Las autoridades regionales también han intensificado el control y en todos los gobiernos civiles se han creado minigabinetes de crisis para seguir la evolución del conflicto y movilizar a las fuerzas de seguridad del Estado en caso de atentados. En Melilla se espera la llegada de una unidad de intervención inmediata de la policía compuesta por 40 hombres que, según el delegado del Gobierno Manuel Céspedes, atenderá a las necesidades que se presenten teniendo en cuenta que la provincia es frontera con un país árabe. Por curiosidad, ¿qué pensarán países que están enormemente alejados del conflicto, que no tienen ninguna relación directa con el conflicto, ni siquiera una relación indirecta? Por ejemplo, los países de... ¿Cómo verán en los países de América Latina todo este conflicto? Lo digo porque me comunican que nuestro compañero Manolo Alcalá, que se encuentra en México, nos llama por teléfono. Hablamos con él. Manolo, buenas tardes o buenos días para ti. Buenos días, Manolo. Aquí estamos siguiendo expectantes los acontecimientos del Golfo como ocurre en casi todos los países del mundo. Decidme. Manolo, ¿hay alguna reacción oficial de alguno de los países suramericanos y de la América Latina sobre el conflicto del Golfo? Pues sí, la reacción que aquí se refleja de los países latinoamericanos es de lamentar que haya fracasado el diálogo y haya sido inevitable la guerra. Es expectante, todos ellos se suman indudablemente, y en el caso de México más todavía, porque las declaraciones del presidente Carlos Salinas de Gortari, en un mini discurso que dirigió al país anoche, después de iniciada la guerra, en este discurso Salinas de Gortari lamentó claramente el inicio de la guerra del Golfo, aunque reiteró y dejó bien claro el apoyo de su gobierno a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque dijo que México, y recalcó muy bien, que México no enviará tropas al Golfo Pérsico de ninguna de las maneras. También se han tomado o se están tomando grandes medidas de seguridad, tanto en los pozos petrolíferos de este país como en las refinerías y a lo largo de los 3.500 kilómetros de frontera que hay con Estados Unidos, para impedir de alguna manera, aunque el fortalecimiento de esta frontera es mucho mayor en la parte de Estados Unidos que en la parte mexicana, para impedir cualquier paso clandestino de algún comando terrorista que pueda pretender llevar a cabo alguna acción dentro de Estados Unidos. Tal vez las primeras repercusiones habría que contemplarlas desde el aspecto económico, sobre todo para países exportadores de petróleo como Venezuela y México. ¿Las fluctuaciones tan terribles que están teniendo el crudo están afectando? Bueno, efectivamente, a esto le dedicó un pequeño capítulo el presidente Salinas. No cabe duda que la subida del petróleo está beneficiando económicamente a México y a Venezuela, a todos los países productores de petróleo. Aquí se calcula que en los 5 meses de guerra habrá proporcionado unos beneficios no previstos de los 4 a 5 mil millones de dólares, más de los que habitualmente o de los presupuestos que tenían. En esto, el presidente Salinas de Gortari naturalmente afirmó
que el abastecimiento interno del petróleo estaba totalmente garantizado, pero que si bien es cierto que el conflicto elevará temporalmente el precio internacional de los hidrocarburos, no pretenden de ninguna de las maneras beneficiarse de esto o alegrarse de la guerra por beneficiarse de esto, sino todo lo contrario, que ellos cambian muy bien estos beneficios extras que tanto necesita México por la paz en el Golfo Pérsico. Manolo, ¿sí? Muchísimas gracias y repetimos la confirmación que de momento ningún país de la América Latina va a enviar tropas al Golfo. Eso nos comentabas al principio, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por tu llamada. Muy buenas tardes. Hasta ahora. Dos noticias, a estas horas suelen ser todas ellas, como los momentos de pausa de la madrugada pasada, pues fragmentarias, de aquí, de allí. Quizá con todas ellas podamos, dentro de un momento, de alguna forma tratar de construir un cuadro de lo que está ocurriendo en estos momentos. En el fondo son momentos de espera. Por ejemplo, desde Bagdad se sabe que el Ministerio de Defensa iraquí ha llamado a todos sus reservistas para unirse a las Fuerzas Armadas en los próximos 3 días, según se ha informado en la capital de Irak. Radio Bagdad dijo que la movilización abarcada a todos los hombres nacidos entre 1954, 1955 y 1956. También tenemos una serie de afirmaciones y también de desmentidos. Por ejemplo, en el Cairo, el ministro de Información egipcio, Al-Sharif, desmintió hoy informaciones de varias agencias árabes y occidentales, según las cuales el ejército iraquí habría infligido serios daños a las tropas egipcias. Serios daños a las tropas egipcias. El señor Sharif calificó de sin fundamento dichas informaciones. Egipto posee unos 35.000 soldados de infantería de la región de Al-Batin, está al noroeste de Arabia Saudí, que según fuentes egipcias capturaron a 50 tanques iraquíes a las 14:30. Pero de hecho, y en verdad, lo único que tenemos aparte de estas noticias, si tratamos de hacer una reconstrucción de todo lo que ha ocurrido después de que finalizase la primera parte de la operación por parte de las fuerzas multinacionales, es las declaraciones del Pentágono norteamericano, las declaraciones también de Inglaterra. Si reducimos esas declaraciones a algo muy simple, es lo siguiente. La primera parte, la primera fase de una operación global ha sido realizada, según esas fuentes norteamericanas, con gran éxito, aunque ellos mismos dicen, tengamos cuidado, cautela, ojo, no seamos excesivamente optimistas porque aún puede venir lo peor. Pero ellos parecen muy satisfechos. Segunda observación, no ha habido de momento una respuesta clara, contundente, masiva de Saddam Hussein, como se esperaba a tenor de lo que durante tantas semanas hemos venido diciendo. ¿Significa eso que el presidente iraquí no puede hacer esa contraofensiva? No, ni mucho menos. ¿Significa que la va a hacer? Nadie lo sabe, pero de momento no se ha producido. Tampoco se ha producido el hecho de que Irak haya atacado a Israel. Quiere decir que no puede atacarlo por la destrucción de las bases de misiles en las que estaban situadas en tierra. No, tampoco no se descarta, ni siquiera en Jerusalén lo descartan. Por tanto, ha terminado la primera fase de una operación. Se supone que pronto va a empezar otra con la llegada de la madrugada. Y bien, ha habido un primer golpe, pero nada está terminado, ni mucho menos. Y declaraciones de la otra parte que se contraponen, por supuesto, a las que han venido del Pentágono de los Estados Unidos. Saddam Hussein ha dicho que la guerra acaba de comenzar y que están cada vez más seguros de la victoria final. Si les parece, vamos a escuchar los comentarios que hacía Televisión Española el embajador iraquí en España. Por supuesto. El embajador de Irak en España, Arsad Taufik, ha asegurado en rueda de prensa que los barcos de la Armada Española desplazados al Golfo Pérsico deberían retirarse de la zona, ya que ahora hay una situación de guerra. Como he escuchado hoy que los barcos han alejado de la zona, me parece muy bien, mejor que regresen a España, porque si fueron a una misión de paz, ya estamos en guerra, no estamos en paz. No podemos decir que el primer objetivo es el barco español, porque para nosotros el objetivo primero es de Estados Unidos, de Inglaterra, de que participa en la guerra. Si alguien no participa en la guerra, me parece no hay sentido de ser un objetivo, ¿no? Un objeto, perdón. Arsad Taufik ha señalado que su país aboga por una solución árabe y regional al conflicto y que la paz es posible si se retiran de la zona las tropas estadounidenses y británicas.
Respecto al desarrollo de los combates, ha afirmado que los ataques aéreos no han logrado sus objetivos militares y que el presidente Saddam Hussein ha visitado esta misma mañana el cuartel general de la aviación iraquí. Diversos embajadores iraquíes en diversas ciudades, sobre todo de Occidente, han venido a manifestar lo mismo, lo que decía Matías hace unos momentos, desde el punto de vista iraquí. Esa es la línea oficial. La guerra no ha hecho sino comenzar, y naturalmente toda la larga serie de argumentos iraquíes que ya conocemos. El rey Hussein, que es una de las figuras esenciales del entorno de este conflicto, ha contactado hoy a otros líderes árabes para discutir todo lo ocurrido durante la madrugada, el bombardeo, el ataque aliado sobre Irak, y ha recibido una letra, muchas gracias, una letra, digo, estoy traduciendo literalmente, una carta, perdonen ustedes, del presidente soviético Mikhail Gorbachev. Tenemos noticia de ahora mismo, tenemos una primera evaluación de las víctimas iraquíes. Dice así, es de una agencia francesa, France Press, y dice: 23 civiles iraquíes han muerto y otros 66 han resultado heridos durante los bombardeos de ciudades y de pueblos iraquíes, según ha indicado el jueves a primera hora ya de la noche, a estas horas, Radio Bagdad, una emisión que ha sido captada en la ciudad de chipriota de Nicosia. Y la radio cita a un portavoz militar de iraquí. Se trata de la primera evaluación iraquí de víctimas anunciadas por Bagdad desde que ha comenzado este conflicto. Según la emisora de radio, niños, perdonen ustedes, niños, mujeres y ancianos figuran entre las víctimas que se han producido en Bagdad y en otras 4 regiones por esos bombardeos de esta madrugada. Vamos a repetirlo, Matías. 23 personas civiles, se hablan de civiles, iraquíes muertos, 66 heridos. La relación de estas víctimas es iraquí. Me produce estupefacción esta cifra que viene después de que han arrojado las fuerzas multinacionales 18.000 toneladas de bombas. Ciertamente cuando empezó la operación, y luego a lo largo de toda la operación, sospecho... Hay que creer que puede ser una estrategia preconcebida tal vez del gobierno iraquí el dar una cifra de víctimas realmente baja, desproporcionada, con la cantidad de ataques que ha sufrido Bagdad durante la noche y madrugada. Después de que lo único que oíamos es oleada tras oleada de bombardeos, oleada tras, llegamos a contar hasta 4, ¿verdad? De 5 quizá, una que se produjo a las 7:30 de la mañana. Pero fueron hasta 1.000 salidas hasta el momento, de un total de 1.300 en las primeras 24 horas. Entonces la primera sorpresa fue que los corresponsales que todavía se encontraron en el hotel Al-Rashid, me parece que ya lo han abandonado, ya nos hemos quedado sin esa conexión en Bagdad, empezaron a describir que la ciudad pues parecía más o menos normal. Bueno, no del todo normal, era imposible, pero que los vehículos empezaban a circular y que, aunque no había peatones, pero en fin, que no se veían grandes. Esa fue la primera sorpresa. Ahora nos dan esta relación de víctimas, 23 civiles tan solo, afortunadamente 23. Pero la explicación de todo esto puede ser, o puede estar en el hecho de que los bombardeos han sido muy selectivos, muy precisos. Pero por muy selectivos que hayan sido, Jesús, a mí me parece sorprendente. Y además que recalcan que las víctimas, la mayoría de ellos son ancianos y niños, o sea que no han sido ni siquiera trabajadores de las grandes factorías. No olvidemos naturalmente que la lista procede de Irak y no ha podido ser contrastada todavía por otras fuentes. Y por volver a aquello que les quedamos contando del rey Hussein, bueno, hemos afirmado o hemos comentado a lo largo de antes del conflicto armado, incluso las horas después del conflicto armado, hemos comentado que la posición del rey Hussein era muy difícil. Él ha sido un mediador infatigable, así lo dijo en su patético, dramático discurso del 15 de enero. Él ha tratado de hablar con todo el mundo, así lo ha hecho. Él tiene fronteras con Irak. No se puede decir que él esté alineado directamente con Saddam Hussein, pero tiene fronteras con Irak y está condicionado por esas circunstancias. Y está condicionado también por la circunstancia que tiene muchos palestinos en su propio territorio. Y esos palestinos son, la mayoría de ellos, partidarios de Saddam Hussein. Por tanto, la posición de Hussein de Jordania es difícil porque, dicho con términos normales, se encuentra entre la espada y se encuentra, naturalmente, entre la pared. Por cierto, y lo último es de Jordania, ese país abrirá todas sus fronteras
con Irak, Jordania con Irak, para que cualquier refugiado de guerra puedan cruzar esas fronteras si así lo desea. También situación difícil para el jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, que ha luchado, que ha pugnado por conseguir que el conflicto bélico al final no estallase. Recibimos información desde el Vaticano. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. ¿Qué últimas noticias provienen desde allí? Bueno, como era de esperar, el Vaticano, y el Papa en particular, ha hecho sentir en esta crisis o en esta guerra del Golfo su voz particular, distinta o distanciada del lenguaje de los hombres de Estado. Recordemos que Juan Pablo II urgió la paz y el diálogo antes de que estallara el conflicto y ha lamentado hoy con tristeza y abatimiento el estallido de la guerra. Tal vez esta posición particular, profética en lenguaje cristiano de la Iglesia, ha hecho que la Santa Sede quedara al margen de las comunicaciones o informaciones previas que hizo la Casa Blanca antes de iniciar el bombardeo de Bagdad. El Papa, en este caso, parece que no estaba en la lista de aliados. Se reconoce en el Vaticano que el desencadenamiento de la guerra ha cogido por sorpresa, de alguna forma, a la Santa Sede. Fue cuando las agencias internacionales daban ya los primeros partes, cuando el presidente de la República Italiana, Francesco Cossiga, advirtió al proprefecto de la Secretaría de Estado, Monseñor Sodano, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había empezado el ataque. Paralelamente, un periodista llamaba al domicilio de Monseñor Torán, responsable de Asuntos Exteriores, quedando sorprendido el periodista de haber informado del inicio de la guerra al responsable de Asuntos Exteriores del Vaticano. Hay que tener en cuenta que ayer a primera hora de la tarde la Santa Sede recibió la respuesta diplomática del presidente Bush al mensaje que el Papa le había enviado el día anterior. En esta respuesta nada insinuaba que era inminente el ataque. Tampoco hubo respuesta formal de Saddam Hussein. Hoy el representante de la OLP en Roma ha manifestado que tenía constancia, vía Yasser Arafat, de la intención del presidente, la llamada del Papa esta misma mañana. Este mediodía, Juan Pablo II, aprovechando un acto público, ha insistido otra vez, con fuerza, en su tesis: la guerra no es hoy, ni ha sido jamás, el medio adecuado para resolver los problemas internacionales. Muchas gracias a nuestro compañero en el Vaticano. Van a ser las 8 de la noche, las 7 en Canarias. Las armas dejaron de oírse pues a primeras horas de esta mañana. De entonces aquí hemos tenido muchas declaraciones, hemos tenido análisis, noticias que venían de aquí y de allí. Hemos tenido una primera lista de víctimas proporcionada por Irak, 23 personas muertas, me parece recordar, y 66 heridas durante los bombardeos de las fuerzas aéreas aliadas. Hemos tenido la aparición pública de Saddam Hussein y hemos sabido que esa conexión informativa que teníamos con Bagdad pues ha sido cortada, porque son nuestras noticias, todos los periodistas occidentales, extranjeros, incluidos los españoles, han salido o estaban saliendo de Bagdad a primeras horas de esta tarde. Por tanto, la historia de estas últimas horas es simplemente la historia de una pausa que no podemos interpretar como que ha habido un giro en los acontecimientos. Nos tememos que las armas van a volver a hablar esta madrugada. Naturalmente les tendremos informados de todo aquello que ocurre. Ahora yo les dejo con Matías Prats. Muchas gracias por la compañía y nos volveremos a ver en el telediario 2 de la primera cadena de televisión española. Al hilo de lo que está contando Jesús Hermida, Estados Unidos ha descartado hoy la posibilidad de una pausa para la paz, exactamente la misma palabra que has empleado, en los bombardeos sistemáticos que lleva a cabo desde el miércoles contra blancos militares y centro de comunicaciones contra Irak y Kuwait. La portavoz del Departamento de Estado contestó categóricamente que no habría una pausa y señaló que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio a Bagdad una pausa por la paz de 45 días que acabó el pasado 15 de enero sin que los iraquíes abandonaran el Emirato invadido. La portavoz afirmó que las operaciones militares continuarán hasta conseguir que Irak cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas que incluyen retirada total e incondicional del país que ocupó el pasado 2 de agosto. Antes de comenzar la operación Tormenta del Desierto, algunas fuentes militares citadas por el diario Los Angeles Times habían informado de que Washington pretendía establecer una pausa estratégica, de hecho se ha comentado en estas últimas horas, y dar a los iraquíes la oportunidad de aceptar la retirada de Kuwait antes de proseguir la ofensiva. Según esas fuentes, los planes del Pentágono consistían
en 3 fases. Una primera de bombardeos selectivos de puntos estratégicos de Irak como centros de comunicaciones, sistemas antiaéreos y lanzadores de misiles. En una segunda fase continuaría el bombardeo de los emplazamientos defensivos de las fuerzas iraquíes y en la tercera se lanzaría una ofensiva de paracaidistas, marines y fuerzas de blindados. Así pues estamos todavía en la primera fase y ya se ha entrado, según tenemos noticias, en la segunda, que continúa el bombardeo de los emplazamientos defensivos de las fuerzas iraquíes. Todavía la tercera no ha comenzado, pero como muy bien dice la portavoz del Departamento de Estado, no hay pausa para la paz en estos instantes. Continúan los bombardeos. Y una nota, antes de dejarte, Matías, antes de dejar a ustedes... se habla de un ataque de Irak a Israel. Se ha vuelto a hablar de ese ataque. 2 veces por lo menos a lo largo de las últimas 2 horas hemos hecho alusión a ello. Las fuentes en este caso son iraquíes. Procede un embajador de Irak en Bélgica, que ha dicho literalmente que el ataque a Israel está próximo. La decisión ha sido tomada. Por supuesto, cuándo lo vamos a hacer es un secreto militar. Esas son las palabras del embajador de Irak en Bélgica respecto a un posible ataque de Irak sobre Israel, que es una de las noticias que hemos temido más, no esta, porque procede de Irak, una de las noticias que hemos temido más desde el comienzo. Todos los analistas políticos y militares coincidían en que nada más producirse el ataque de las fuerzas multinacionales a Irak, la primera reacción de los iraquíes era buscar con sus misiles a Jerusalén, no se ha producido, a la nación de Israel. Pero hasta el momento, ya lo saben ustedes, no se ha producido ese temido ataque que no sabemos qué consecuencias tendría, si habría respuesta de Israel, y eso tal vez provocaría llevar a otros países árabes a la involucración de una guerra que podría ser total. ¿Cuál es la posición de Jordania ante el ataque a Irak por la fuerza multinacional? Según un oficial jordano, el gobierno y el pueblo hachemí condena la intervención militar a la que califica de brutal agresión en el mundo árabe. Le recordamos que Jordania es uno de los pocos países árabes que simpatiza con Saddam Hussein. Irak, señala la misma fuente, ha sido siempre el primer país en sacrificar a su pueblo, incluso derramando sangre en todas las batallas habidas en el mundo árabe para ayudar a sus hermanos. Quienes toman parte en esta agresión, continúa diciendo el oficial jordano, son responsables ante Dios, el mundo y la historia de haber destruido la fuerza militar y al pueblo musulmán. Saben ustedes que hay centenares de cubaitíes que desde hace varios años viven una especie de puente en Málaga. Me están indicando que hay información directa de la CNN. Vamos a escuchar entonces en traducción simultánea lo que está transmitiendo en directo la cadena norteamericana. El objetivo final de esta estrategia es el cumplimiento total de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las operaciones militares actuales, la operación Tormenta del Desierto, es de esperar que libere Kuwait de la forma más expeditiva posible, con un número mínimo de víctimas y de destrucción física. Finalmente, rogamos para conseguir la vuelta sanos y salvos de todos los hombres y mujeres que han participado en esta noble causa. También tengo aquí una actualización en cuanto a la situación de la operación militar. Aparte de la declaración emitida, añadiré que hemos estado controlando la operación Tormenta del Desierto muy de cerca en los últimos 2 días. Y hasta el momento puedo informarles a ustedes que uno de nuestros aviones Skyhawk no ha vuelto a su base. El piloto se lanzó cerca de la frontera Kuwaití como resultado de haber sido alcanzado. Están escuchando ustedes al embajador de Kuwait en Estados Unidos.
Por supuesto, les mantendremos a ustedes informados y al día según vaya desarrollándose la situación. Y también hay informes de que ha habido en Irak personas que han abandonado el ejército dentro de las tropas que están estacionadas en Kuwait, pero hasta ahora las cifras no están todavía confirmadas. Y quisiera decir, en nombre de mi pueblo y en nombre de mi gobierno, que estamos sumamente agradecidos a todos nuestros hermanos, aliados y amigos dirigidos o liderados por los Estados Unidos de América y a nuestros hermanos en Arabia Saudita por haber venido a nuestra ayuda para liberar Kuwait. Tenemos la esperanza de que el conflicto pueda terminar rápidamente y de una forma decisiva. Ahora puedo responder preguntas si quieren ustedes formularlas. Los informes no muy completos que estamos recibiendo ahora, como he dicho, son incompletos y sabemos que ha habido desertores dentro de las fuerzas iraquíes estacionadas en Kuwait y estamos tratando de controlar en Kuwait a través de nuestros propios canales cuál es la realidad de la situación. No tenemos ninguna confirmación de esto todavía. Estamos ahora realmente dirigiéndonos a un tema mucho más importante, que es la operación militar que está teniendo lugar, y tendré la oportunidad de responder a esa pregunta quizá en una fecha posterior, cuando las cosas estén más tranquilas. No tengo ninguna información al respecto. No puedo confirmarlo. ¿La señora? He dicho que realmente no tenemos ninguna cifras concretas, pero hay un gran número de desertores en Kuwait y también ha habido bajas iraquíes en estas operaciones militares. Tenemos dos escuadrones que son plenamente operativos y que son pilotados por nuestros propios hombres. Creo que ese informe procede de Egipto y no tengo ninguna confirmación al respecto personalmente. Creo que las bajas han sido como resultado de la operación militar en los objetivos militares situados en Kuwait. Todos los portavoces de los distintos gobiernos que están interviniendo en el conflicto bélico se muestran muy comedidos, sobre todo los que hemos escuchado en estos últimos instantes, tanto el representante de Kuwait como anteriormente un portavoz militar de Arabia Saudí. Tal vez los que estén dando más datos sean los propios americanos, que también llaman a la prudencia.
Les anunciaba anteriormente, cuando dábamos paso en directo a las imágenes de CNN, que hay muchos centenares de cubaitíes que viven en Málaga y vamos a conocer cuáles han sido sus reacciones después del estallido de la guerra. Estudiantes de Fuengirola y un grupo amplio de ciudadanos cubaitíes se han lanzado a la calle hoy. Los primeros para mostrar su apoyo al pueblo cubaití y pedir la paz. Los segundos para mostrar su felicidad por la guerra al considerarla la única vía para la liberación de su país de origen. Los receptores de radio y televisión han sido los protagonistas de la jornada. No cocina, no lumbre. Hoy solo televisión y radio. Yo estoy contento porque Kuwait libre. Yo quiero Kuwait porque América con nosotros. A pesar de las duras medidas de seguridad que impiden que grandes grupos de cubaitíes se concentren, estos no han podido evitar salir a la calle para mostrar su alegría por lo que supone la pronta liberación de su país. Las canciones y los gritos de Kuwait libre se han sucedido a lo largo del día ante las cámaras de televisión española, en un intento de acelerar el fin de la contienda, que según fuentes consulares no durará más de 3 días. Desde hace un mes, estos ciudadanos no tienen noticias de su país, aunque el cónsul de Kuwait en Egipto les comunicó que Kuwait no ha sufrido daños. Nuestro embajador en Egipto, el embajador kuwaití, recibió una llamada desde Kuwait en que le dijeron los kuwaitíes en que a Kuwait no le pasó nada. Esta colonia malagueña ya está pensando en hacer las maletas y en abrazar a esos familiares a los que no ve desde hace 5 meses. Seguimos buscando reacciones en todo el mundo a través de nuestros corresponsales. Viajamos hasta Marruecos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres Siles, ¿no? Soy el mismo, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son las reacciones que se han producido después del comienzo del conflicto? Pues aquí en Marruecos ninguna. Lo único que os puedo decir es que hay mucho miedo, hay indignación contenida por parte de la población. Y lo de contenido yo creo que va a durar un tiempo, porque la amenaza de Hassan II de declarar el estado de sitio y de considerar a todos los que salgan a manifestar su protesta por lo que iba a ocurrir, considerarlos como ladrones o como saqueadores y aplicarles el Código de Justicia Militar e incluso disparar sobre ellos. Pero luego la amenaza era muy fuerte y los marroquíes se la han creído. Por todas las calles se ven soldados, en todas las esquinas, hay camiones cargados, en los aeropuertos, en las salidas del país, entradas del país. Las medidas de seguridad son fortísimas y estamos, en alto grado de seguridad militar. Buenas tardes, José María. Con respecto a una mayor intervención del ejército marroquí en este conflicto, ¿ha dicho algo el rey en las últimas horas? Para nada. El rey siguió con un gabinete de crisis, con un grupo de ministros y de consejeros. La evolución del conflicto, me imagino que a través de las cadenas de televisión internacionales y de radio, pero no ha habido absolutamente ningún comunicado, ninguna reacción hasta el momento. Lo único que llegan son los rumores de manifestaciones todavía aisladas en Argelia, pero también en Argelia las medidas policiales son muy fuertes y en Túnez, donde estábamos esta mañana nosotros, también es imposible que salga nadie a manifestarse porque sería reprimida de manera violenta por la policía, por las fuerzas especiales. Ya hemos visto imágenes de Argelia y además imágenes casi dramáticas. Cerca de 7.000 personas saltando por encima de las vallas de la embajada de Irak en Argel pidiendo ser alistadas con destino al ejército iraquí. ¿Esa noticia no ha llegado a Marruecos? Sí, llegaba, pero por medio de agencias de prensa. Por supuesto, el blackout informativo en la televisión y en la radio es total. Aquí se da muy poca información y la que se da se advierte siempre que, por supuesto, no es muy digna de crédito porque viene de parte americana y está sometida a censura militar. Por supuesto, se da mucha más credibilidad a la poca información que llega de parte iraquí. Ya lo dijo Hassan hace 2 días en su discurso de medianoche, que la cabeza la tenemos, decía él, el monarca, la cabeza la tenemos con el derecho internacional y con que quizás tiene que haber una guerra, pero el corazón lo tenemos con los iraquíes. Y aunque tengamos 1.700 soldados ahí en primera línea de fuego, queremos haceros saber, querido pueblo, decía Hassan II, que ningún soldado marroquí va a disparar contra nuestros hermanos iraquíes. En los alrededores de la embajada de Irak no había ningún movimiento, José María. Ningún movimiento
bueno, por el momento lo que os digo es que todas las sedes diplomáticas y consulados están protegidas al máximo por las fuerzas de seguridad, por los soldados marroquíes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Herbás, que nos acompaña como experto en política internacional. ¿Qué te parece las declaraciones que han venido desde Estados Unidos sobre que no habrá pausa para la paz? En esto mismo han coincidido también con los británicos e incluso el secretario general de Naciones Unidas ha anunciado que no puede haber ninguna pausa. Pondría probablemente en riesgo la vida de los soldados que están en este momento llevando adelante las acciones militares que les ha pedido la comunidad internacional. Nos llega una noticia de Irak. El régimen de Irak viene por la agencia EFE desde Nicosia. Comunicado publicado por Radio Bagdad afirmó hoy que aunque el número de fuerzas norteamericanas en el Golfo incremente las bajas, esto no debilitará la voluntad de los iraquíes. El comunicado ha sido difundido al final de una reunión del Consejo de Mando de la Revolución y la dirección del partido Baas que lidera el presidente iraquí Saddam Hussein. Según informó la emisora oficial durante la reunión, se trató sobre los últimos acontecimientos militares en los frentes después de que las fuerzas aliadas contra Irak atacasen esta madrugada varios puntos estratégicos en Irak y en Kuwait. Viajamos ahora hasta Londres. Buenas tardes, Londres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María Antonia. ¿Sigue la firmeza del gobierno británico ante la evolución del conflicto? Sí, la firmeza y además la alegría, porque aquí están muy contentos con la marcha de la guerra. Esto se ha reflejado esta tarde en el Parlamento británico, donde ha habido una sesión donde todos se han felicitado mucho, han estado pues bueno, muy amables los unos con los otros, el gobierno con la oposición y la oposición con el gobierno. Mayor ha dicho prácticamente lo mismo que esta mañana, es decir, no hay pausa, como acaba de decir Herbás, y las operaciones militares van a seguir. Se ha dicho también que no hay nada contra los civiles iraquíes y que por esa razón se está tratando de que no haya bajas civiles. Esto coincide con las informaciones que han mandado los corresponsales desde Bagdad antes de que se cortaran las comunicaciones, afirmando que hay, al parecer, poco daño en la ciudad, a excepción de zonas muy delimitadas. Se ha manejado... El dirigente de la oposición, perdón, sí. Sí, María Victoria, ¿se ha manejado hoy la cantidad de bajas hasta el momento entre civiles, 23 muertos? No tenemos, porque esa cifra que han dado los iraquíes, francamente aquí, no se sabe si tiene mucha credibilidad. Del mismo modo que han dicho que han derribado 44 aparatos aliados, bueno, esto de momento... Esa cifra no la conocíamos, es la primera vez que la escuchamos, lo de los 44 aparatos, ¿no? Es la primera vez que escuchamos. Yo que pensé que lo conocíais. Vamos a ver, Irak ha dicho que ha derribado 44 aparatos aliados y 43 misiles de crucero. Teniendo en cuenta las informaciones que tenemos, tanto de Londres como de Estados Unidos, que han admitido 2 aviones. En el caso concreto de Londres, ha sido un avión Tornado, que se le incendió un motor, no se sabe por qué razón, si había sido tocado o simplemente fue una avería. Los pilotos pudieron saltar, pero hasta ese momento no se les ha encontrado. Han empezado a hacerse labores de búsqueda, pero todavía no hay ningún resultado. Bueno, podría ser que hubiera más bajas, pero si han admitido esta, bueno, ¿por qué no hubieran admitido más? María Victoria, durante las últimas horas aquí ha habido una especie de apagón informativo. Las únicas cuestiones que se confirman, tanto de fuente británica como norteamericana, es que en las próximas horas, probablemente en las próximas 24 horas, habrá del orden de unas 1.000 a 1.500 nuevas salidas de aviones. ¿Tienes confirmación tú desde Londres de esta noticia? Bueno, naturalmente las cosas vienen más de manos de expertos y gente que hace sus predicciones que de fuentes fiables. Lo que se dice aquí es que ahora viene la segunda oleada de bombardeos. Es decir, esto ha sido, digamos, en los bombardeos ligeros y ahora entran los B-52 machacando el terreno y abriéndole paso a las tropas de tierra, ¿no? Entonces, lo que aquí se especula es cuándo podrán entrar por Kuwait las tropas de tierra. Hay quien dice que 2 días, se ha dicho incluso que 1 semana, pero yo creo que no podemos avanzar nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pepe, hemos preparado un vídeo especial que contiene
Es una especie de resumen de los aspectos de las declaraciones más destacadas que se han hecho en los últimos momentos, desde las del secretario general de Naciones Unidas a la del jefe del Estado Mayor del ejército francés, en las que anuncia que difícilmente los iraquíes podrán hacer un ataque con armas químicas porque le han sido destruidas el mayor poderío que ellos tenían en la primera oleada de... Así pues, que tú crees que efectivamente no guarda su reserva, su material bélico más importante, Saddam Hussein, sino que este fundamentalmente ha sido destruido. Según los franceses, no se debe temer un ataque de importancia ni a Israel ni a las fuerzas aliadas. Vamos a escuchar esas distintas opiniones. El secretario general de Naciones Unidas acaba de declarar en Nueva York, donde el Consejo de Seguridad está en contacto permanente, que la paz depende solo de la rendición de Irak. Según Pérez de Cuéllar, a quien corresponden una de las últimas declaraciones con respecto al futuro de la guerra, este no es el momento de la diplomacia, por lo que la resolución del conflicto, la paz, solo puede llegar por la decisión de Saddam Hussein de retirarse de Kuwait. El secretario de Defensa norteamericano, Dick Cheney, ha afirmado tajantemente en la segunda rueda de prensa que ha concedido tras los ataques efectuados en Irak y Kuwait que su objetivo único es que Saddam se retire del territorio ocupado, aunque para ello ha sido necesario marcarse otros objetivos. El éxito de la aviación que ha intervenido ha sido notable. Han alcanzado el 80% de sus objetivos. Cheney ha pedido prudencia en las manifestaciones. Ha reconocido que se han producido bajas y si no termina por una retirada de Saddam Hussein, la guerra producirá nuevas víctimas en ambos lados. Para las próximas horas están previstas otras intervenciones aéreas entre 1.000 y 1.500. Mientras tanto, el presidente norteamericano se ha dirigido esta tarde a rezar a la capilla del cuartel Fort Mayor, cerca de Washington, donde estaba acompañado de toda su plana mayor, entre ellos el secretario de Defensa Dick Cheney. Bush se ha manifestado cauto en sus declaraciones y no ha querido aventurar ninguna previsión sobre la posible duración del conflicto. Quien sí lo ha hecho ha sido el exsecretario de Estado Henry Kissinger. Para él, la superioridad aliada es tan manifiesta que en un plazo de 2 a 3 semanas se puede haber solucionado el conflicto, que a la vez haría avanzar unos 5 años en una posible solución para todo el problema de Oriente Medio. En este mismo sentido de confianza se han manifestado esta tarde fuentes francesas. Según su jefe de Estado Mayor de los Ejércitos, Maurice Smith, Irak no está en condición de realizar un ataque químico serio actualmente. Son palabras textuales suyas, ni en Arabia ni en Israel. El riesgo no es nulo, pero no creo que haya muchas posibilidades todavía. Son palabras textuales del general. Irak tiene armas químicas, pero sus bases de lanzamiento, que se encontraban entre los primeros objetivos aliados, fueron neutralizadas. Corresponsales británicos en el Golfo acaban de confirmar a la BBC que las tropas blindadas aliadas han avanzado sus posiciones hacia la frontera de Arabia Saudí con Kuwait. Los corresponsales interrogados desde el estudio central de la BBC sobre si se había producido alguna confrontación entre carros de combate aliados e iraquíes fueron incapaces de confirmar la noticia. La emisora oficial jordana, Radio Amman, había informado la tarde del jueves de la existencia de violentos combates con vehículos blindados entre Kuwait y Arabia Saudí. ¿Qué sabemos de los posibles combates entre blindados? Hasta el momento no nos ha llegado ninguna confirmación. Es la última noticia que acaba de llegar, no hay más confirmación. Lo habían anunciado hacía como 2 horas, también en un despacho, de acuerdo con periodistas de la BBC, pero en los últimos momentos es bastante difícil poder confirmar ninguna información de lo que sucede, sobre todo en Kuwait. Ajá. Tenemos una buena noticia: los 2 miembros de la tripulación del cazabombardero británico Tornado, que ha sido abatido en el curso de las hostilidades, estamos traduciendo de la agencia France Press, contra Irak, están vivos y han enviado un SOS, según dice un corresponsal de la televisión BBC en el Golfo. Era el avión británico que había desaparecido en una de las primeras oleadas, tengo entendido, ¿no? Sí, es el que habían confirmado que había sido el Tornado que habían tocado en la primera intervención que hizo la fuerza británica y que ya lo había reconocido el propio ministro de Defensa británico. El presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo hoy en Washington que no existe ningún
optimismo gratuito al hablar tan pronto de éxito en la operación militar contra Irak y que tampoco lo va a haber en el futuro. En breves declaraciones ofrecidas antes de reunirse con los líderes del Congreso, Bush expresó su satisfacción porque el ataque de las fuerzas multinacionales a Irak avanza con gran éxito y afirmó que sigue rezando porque la pérdida de vidas sea mínima. Todas las noticias que provienen de Estados Unidos en la misma dirección, una línea de dureza, de inflexibilidad y de continuidad en los ataques. Y cautela, por otra parte, no quieren manifestarse gloriosos por la operación que han hecho, defienden que lo han hecho porque habría que hacerlo así, era necesario devolver la legitimidad de su gobierno, pero no quieren tirar las campanas al vuelo. Kuwait anuncia hoy que perdió uno de sus aviones, lo ha hecho hace unos instantes, lo escuchaban ustedes en directo al portavoz, al embajador de Kuwait en los Estados Unidos, uno de sus aviones durante los ataques aéreos a las posiciones iraquíes en el territorio del Emirato, según afirma la agencia kuwaití Kuna. Por cierto, ¿qué fuerzas les dejaron los iraquíes a los kuwaitíes después de la ocupación? Pues pudieron marcharse algunos de los helicópteros como estaba previsto. Todo el mundo recuerda que ya había consultado incluso el presidente Saddam Hussein con la embajadora americana. Se sabe que justo a la Fuerza Aérea le dio tiempo a marcharse a Arabia Saudí, pero en cualquier caso era un país muy poco armado. Recuerdo que cuando estaba en Bruselas, cada vez que había una reunión de los países de la Conferencia del Golfo, les recordaban que tenían que armarse más. Pero lo que sí tenían, entre otras cuestiones, eran misiles tierra-aire. ¿Y qué pasa con los misiles tierra-aire? ¿No están funcionando, por lo menos hasta ahora? Hasta el momento esto no está claro, porque el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos ha dicho que no quería especificar cómo estaban actuando, pero estaba claro que estaban actuando conjuntamente misiles tierra-aire, tierra-tierra, pero especialmente el primer ataque, como habían predicho todos los expertos, tendría que venir del aire y por la noche. Es que todos los aviones, prácticamente la mayoría, han sido tocados por la artillería. Vamos a El Cairo. Jaume Codina, buenas tardes. No tenemos a Jaume Codina. Queríamos interesarnos sobre la confirmación, parece que sí, de que fuerzas militares iraquíes se han entregado, fundamentalmente 50 carros de combate, a las fuerzas egipcias. ¿Por qué crees tú que, antes lo razonábamos, prefieren los iraquíes en caso de entregarse al enemigo, a los rivales, entregarse a los árabes antes que a las fuerzas estadounidenses o a las británicas o francesas? Yo creo que es evidente, lo han dicho incluso aquellos líderes de países que están dentro de las fuerzas multinacionales. No vamos a disparar contra nuestro hermano árabe. Ellos no han perdido la posibilidad, la idea de algún día, por la paz o por la fuerza de conseguir la nación árabe. Y aunque no sea nada más que una cuestión psicológica de entendimiento, es mucho más fácil entenderse con los egipcios que con los americanos. Recordamos que cerca de 7.000 personas se manifestaban en Argel, alrededor de la embajada de Irak, y ahora nos llega que pequeños grupos de jóvenes han atacado la embajada de Kuwait en Argel, lanzando piedras y rompiendo algunos cristales de coches, pero no pudieron entrar en la sede ante la pronta intervención de la policía. Y una última noticia desde Washington: los Estados Unidos, de nuevo en la misma línea, han excluido toda pausa en la ofensiva contra Irak y llama al presidente iraquí Saddam Hussein a deponer las armas y a retirarse de Kuwait. Estas palabras vienen de la portavoz de la Casa Blanca, Merlin Fitzwater. Con ellas vamos a finalizar, no tenemos tiempo para más. Ayer comenzábamos justo a las 8 de la tarde, 24 horas y algo más de información sobre el conflicto bélico que comenzaba a tomar cuerpo como guerra, como tal, 40 minutos después de las 12 de la noche. Les dejamos a continuación con Jesús Hermida y la segunda edición del Telediario, que se va a emitir conjuntamente por las dos cadenas. Buenas noches.